andar en Cristo Jesús. Entonces dice que él le decía a su esposita, ¿verdad? Tratando un tema, y él le decía a él, es que vos sos un santo, le decía. Un santo. Entonces le dice el hermano, sí, fíjate, por la gracia de Dios, no solo yo, tú también eres una persona santa, porque hemos sido apartados para Dios. Y no solo eso, le dice, yo como cabeza en este hogar soy sacerdote de Cristo, tú eres una sacerdotisa del Señor Jesucristo. Es lo que estamos estudiando en la iglesia, le decía él. Y qué interesante, ¿verdad, hermano? Porque precisamente estamos estudiando esto de aquí, del libro de Esdras, y aunque no vamos avanzando mucho, ¿verdad? A veces quizás no hemos avanzado de como quisiéramos, ¿verdad? Pero lo poco, hermanos, que podamos meditar es de bendición para nuestra vida. No tanto correr, ¿verdad? Pero sino poder aprender, y lo que podamos aprender, ponerlo en práctica. De eso se trata estas cosas, de poner en práctica, no solamente de escuchar, ¿verdad? Y salir, ¿verdad? Gozoso por un momento y después se nos olvida, no, sino que algo que podemos llevarlo en nuestro corazón, en nuestra vida, para siempre. Dos principios estábamos aprendiendo el domingo anterior: la diligencia y la recompensa. Diligencia en el servicio al Señor. Todo lo que haga para el Dios de los cielos se haga prontamente, dijo el rey. Esa era la voluntad del rey Artajerjes. Y es la voluntad del Señor para nosotros. Diligencia, prontitud, ¿verdad? Pero también recompensa. Los servidores del templo, todos los que estaban trabajando, porteros, ¿verdad? Todos los que estaban ahí sirviendo, dice que tenían el privilegio de que no se les cobraran impuestos, ni tributos, ni renta. Ellos estaban exonerados. ¿Por qué? Porque es un privilegio servir al Señor. Si usted está sirviendo al Señor, hermano, usted tiene un gran privilegio, realmente. Es un honor servirle al Señor, definitivamente, es un honor grande. Y si usted no está sirviendo, le animamos a que pueda servir. Así que damos gracias al Señor por eso. Pero vamos a ver en esta mañana también otro principio más. Y en este principio, hermanos, vamos a poder entender en el libro de Esdras, en el capítulo 7, que fíjese, hermanos, que ahí tenemos algo muy importante, porque vemos que en el servicio, ¿verdad?, del ministerio, decíamos, trae aquí recompensa. Pero Esdras es enviado por el rey Artajerjes, el rey de reyes, para establecer líderes en Jerusalén. Estamos hablando sobre la copia que el rey, de esa carta que el rey Artajerjes da al sacerdote Esdras. Y una de las cosas que le dice ahí es que ha sido enviado para establecer líderes en Jerusalén. Esdras capítulo 7, versículo 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoces, le enseñarás. Qué interesante. Vamos a volver a leerlo. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Aquí, hermanos, encontramos cómo es que Esdras tenía el encargo del rey Artajerjes de poder establecer jueces y gobernadores, es decir, personas claves, personas que van a ejercer un liderazgo en todo el pueblo, sobre todo la nación del pueblo de Israel, que estaba ubicada al otro lado del río, es decir, donde ellos están prácticamente acampados.
La responsabilidad era establecer entonces líderes. Y la aplicación para nosotros hoy en día, porque esto ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo histórico, lo que sucedió hace miles de años atrás? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra vida hoy? Hermano, nosotros también tenemos la responsabilidad de nuestro Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, de establecer líderes en la obra del Señor. Muy importante, el liderazgo es muy clave. Pero tenemos que hacerlo con algunas recomendaciones. En primer lugar, con sabiduría. Así dice el versículo 25. Y tú, Esdras, ¿conforme a qué? Conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Para poder establecer líderes, hermano, no es solamente porque aquel está más activo, o porque aquel ofrenda más, o porque aquel viene o no viene. No, no es así. Necesitamos sabiduría para establecer el liderazgo. En Hechos capítulo 6, en el versículo 1, ahí encontramos una porción muy interesante. En Hechos, en el capítulo 6. Ahora, aquí tenemos un problema. Todo está bien. La iglesia trabajando bien, el Señor manifestándose, mucha gente anexándose, pero en el capítulo 6 dice la palabra del Señor así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí la iglesia comienza a tener un problema serio, y es que había un ministerio social donde había una repartición de comida. Así es que para repartir la comida a las viudas, los propios apóstoles hacían esta labor. Pero de repente comienza el diablo, hermano, a trabajar como trabaja en todas las iglesias y en todas las familias hasta el día de hoy. Y es que trabaja a través de la murmuración. Es un pecado tremendo de la murmuración. El Señor nos advierte contra este pecado. El pueblo de Israel, el Señor, hermano, lo disciplinó y lo castigó duramente cuando entraron ellos en murmuración. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Dice la palabra. El Señor los disciplinó fuertemente a ellos. Para nosotros. Mire cómo nos ama el Señor a nosotros, hermano. Que el Señor prefirió darles una lección a ellos para que nosotros aprendamos a no murmurar. Porque siempre el Señor va a mandar juicio en la murmuración. Entonces fíjese qué tremendo. Comenzaron a murmurar. ¿Y qué es murmurar? ¿Qué es murmurar? ¿Qué entiende usted por murmurar? ¿Alguien me quiere decir? Con confianza. ¿Cómo? Ser chismoso, muy bien. ¿Qué más? Murmurar es, ¿verdad? Cuando alguien está con otra persona. Fíjese que mi hermano Elmer, fíjese que yo tengo que decir una cosa que... ¿Por qué no va dando el hermano Elmer? ¿Por qué está murmurando aquí? Entonces ellos comenzaron a murmurar.
Aguanta aquí, te das cuenta de la preferencia que hay. Los apóstoles primero atienden a las judías, como son judías, mira. Nosotros las gentiles, las griegas, estamos relegadas. Por último nos dejan allá. La mejor parte la dan a las viuditas judías. Nosotros a Nantillos nos da ya. Las obras nos están dando. Y comienza esa murmura, mi hermano, a darse. El diablo tratando la manera de quitar la paz, la unidad, la armonía en esa congregación. Pero qué bonito, ¿verdad? Dice la Biblia que siempre es necesario que hayan disensiones, que hayan dificultades entre vosotros para ver quiénes son los reprobados. Entonces ellos, frente a este problema, es muy interesante qué es lo que hicieron ellos, los apóstoles. Bueno, esto fue una oportunidad para dar otras prioridades. ¿Y qué dijeron ellos en el versículo 2? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, nosotros, hermanos, tenemos otra prioridad. Y la prioridad nuestra es la palabra del Señor, la oración, ministrar la palabra al pueblo. Pero nos estamos descuidando de esa responsabilidad de poder estar en la palabra por estar sirviendo frijolitos aquí, ¿verdad? Y huevito y casamiento y todo esto. No es justo, hermanos. No es justo esto. Entonces, dice la palabra del Señor: buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones. Pero aquí no es cualquier persona, de buen testimonio. Fíjese la importancia del buen testimonio, hermano. Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjese, no es que iban a atender una clase de escuela dominical. No es que iban a estar pastoreando como misioneros. No. Lo único que tenían que hacer era agarrar el platillo con comida y repartirlo a la persona. ¿Qué cuesta eso? ¿Tiene alguna ciencia eso, mi hermano? Agarrar un plato y entregarlo. No. Para eso, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser personas especiales con esas características? Sabiduría, llenura del Espíritu Santo, de buen testimonio, solo para agarrar un plato y servirlo. ¿Por qué? Nosotros, hermanos, hemos aprendido en esta iglesia a lo largo de los años. Y es que nosotros nos hemos involucrado mucho con la comida. Gracias al Señor. Celebraciones de 24, la cena navideña. ¡Ja! Una bendición. A comer aquí en la iglesia. Ponemos mesas y aquí a servir y a comer. Celebraciones del Día de la Madre. También a poner mesa y a comer. Celebraciones para personas de nuestra familia que no conocen al Señor, les vamos a invitar a una cena. Y venimos aquí a cenar a la iglesia. Así hemos venido durante muchos tiempos. Hasta hace algunos años atrás ya no hemos tenido cenas navideñas, por ejemplo, ¿verdad? Ahora las cenas se hacen, pero a nivel de ministerios, ¿verdad? Ellos nos organizamos ya más pequeños, pero ya no con la iglesia que, gracias al Señor, ha tenido un crecimiento, ¿verdad? Un poco, pero de bendición. Entonces ya no es como antes, porque nosotros como iglesia siempre se costeaba con los fondos de la iglesia lo que es estas actividades.
Pero sabe, mis hermanos, las veces que más hemos perdido personas como miembros de esta iglesia se dan en esas actividades. Allí siempre hay familias que se molestan y se han dejado de congregar ya con nosotros y se han apartado. ¿Y por qué razón? Llegaron una persona, ¿verdad? Después ahí que ya había comido y llega una hermana que está sirviendo, ¿verdad? Hermana, ¿cree que me puede dar un plato para llevarle a mi esposo que no vino? ¡No! Todos los que vinieron van a comer aquí. Y al hermano, de por sí, que ir a pedir cuesta, mi hermano. Y que ya le den una respuesta como esta y ya va a estar leyendo, mire. Y llega a donde está la familia, la mesita. ¿Qué te dijeron vos? Aguanta esta hermana. Pero que por poco me da un garrotazo. Que no había, dijo que no sé qué nombre. Así te dijo, sí, no, vámonos. Y ya se van. Ya se van. Molestos. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a repartir, vaya las hermanitas, por favor, el único requisito es que se lave las manos. Y hermano, puede servir, si venga, que sea, haga cola, sea servir, por supuesto que sí. No andamos viendo si es de buen testimonio, si es llena del Espíritu Santo, si tiene sabiduría. Y por eso nos hemos metido en serios problemas. Hemos perdido miembros, familias que se han molestado grandemente. ¿Por qué? Por las personas que estuvieron sirviendo. Por eso, fíjese, hermano, que necesitamos establecer líderes, sí, pero necesitamos hacerlo con sabiduría. Con sabiduría. No es cualquier tipo de persona, aún para eso tan elemental. Aún para eso tan elemental. Fíjese que tuvimos nosotros la cena allá en la Santa Gertrudis, ¿verdad? La cena en Santa Cena. Y al final no alcanzó al platanito, creo que no alcanzaron, no sé qué otra cosa más, no alcanzaron. No alcanzaron. Pero también llegaron otras personas que no estaban contempladas, pero gracias a Dios llegaron. Pero llega una niña pequeñita y le dice a mi esposa: hermana, ¿me puede dar un plato para llevarle a mi mamá? Por supuesto que sí. Claro que sí. Tome. Llévesela para su mamá. Qué lindo, ¿verdad? Qué bendición. Aquí está para su madrecita. Si llegó a pedir una niña pensando en su madre, ¿por qué se le va a negar? Pero la persona tiene que tener sabiduría. Sabiduría. Aún para eso. Porque es una niña. Está en proceso de formación. Y esas cosas se le quedan grabadas para toda la vida. Y eso puede ser causa de tropiezo para una niña, y que cuando crezca lo resiente en su corazón y diga: estas personas dicen que son cristianas. Fíjese qué tremendo el impacto que puede causar. Necesitamos sabiduría para establecer líderes. Pero no solamente sabiduría, sino que también tenemos que hacer buscando líderes que conozcan las Escrituras. Dice la palabra en el versículo 25 de Esdras 7:25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. ¿Quiénes iban a ser estos líderes? Requisito: tenían que conocer las Escrituras, tenían que conocer la palabra
de Dios. El principio en el Nuevo Testamento lo encontramos nosotros en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 6. Mire lo que dice la Biblia. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Quién es un neófito? Un neófito es un recién convertido, una persona que no tiene mayor conocimiento de las Escrituras. Es un neófito. Y aquí hablando el apóstol Pablo precisamente de los líderes, de establecer líderes, dice no un neófito, no una persona con poco conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque está un riesgo en él de poder envanecerse, y caiga en la condenación del diablo. No es que va a ir a la condenación eterna, sino que cae en lo que es esa trampa de Satanás. Porque fíjense, hermanos, que el peor, o más bien el pecado de Satanás, cuando era antes Lucifer, fue el orgullo, el envanecimiento tremendo. Jesús es todo lo contrario. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando yo entré al seminario, mis maestros nos dijeron constantemente: tienen que tener cuidado como pastores de 3 cosas. Y agarraba el plumón y ponía: son 3 Fs. Ahí va mi nombre, decía yo, Fidel. Y el primer F: tengan cuidado con la primera F, las faldas, decía. Las mujeres. El pastor cae precisamente por las mujeres. Y eso es un tropiezo fuerte para el pastor. Hay que tener mucho cuidado por esa área. Pero luego también tenemos la otra F, decía: la fortuna, el dinero. Porque el pastor también maneja los fondos de la iglesia. Y no hay que confundir lo que es de la iglesia con lo que es de Miguelito, ¿verdad? Fíjese qué tremendo. No hay que confundir. Muchos pastores, su gran problema ha sido, y el Señor no los puede usar. Y si los usa, pero por la pura tremenda, ¿verdad? Pero no como el Señor deseara usarlos, porque está usurpando lo que no es de Él. Lo que es de la iglesia es de la iglesia, el Señor es del Señor, no es de uno. No puede tomarlo. Ay, lo voy a agarrar aquí de todas maneras. No, eso es del Señor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la otra, con la fama. La fama, el orgullo. Porque el ser pastor, el predicar, el tener un liderazgo, eso la gente lo ve como un gran reconocimiento. Pero fíjense, hermanos, que honestamente cada uno tiene sus propios dones. Pero no es que aquí el que está aquí es más que el que está ahí. No, todos somos iguales. Todos compartimos. Que sus dones son diferentes, de acuerdo. Pero si somos siervos del Señor, somos para servir al Señor. Servir a los hermanos. Pero este puesto se puede también, ¿verdad? Envanecer. Y ahí desde que uno comienza y entra al seminario, ¿sabe cómo le llaman a uno? Pastor. Pastor, léanos, fulano, ya nos dice el libro y el capítulo y el versículo. Pastor. Requisito, corbata. Y el que no entiende mucho las escrituras, el que es nuevo en esto, se infla.
repente ya anda como un pavo real. Ah, mira, que yo soy pastor. Yo estuve en una reunión de pastores y le decía, el otro estaba en el cuerpo pastoral, donde yo también estaba, de apoyo pastoral. Yo soy tu pastor, le dijo. Y yo me quedé con la boca abierta, mi hermano, en esa reunión. Yo soy tu pastor, tenés que hacer lo que yo diga, le dijo. Y así es la cosa aquí, dije yo. Qué feo. Pero eso no es lo que dice la palabra. Entonces, no un neófito. Si no conoce las escrituras, no puede estar liderando. Pon jueces, pon gobernadores, personas que conozcan las escrituras, la ley de Dios, que las conozcan. No un neófito. Y alguien puede pasar 20, 30 años, pero si no conoce las escrituras, no las conoce. Entonces es necesario que conozca la Biblia, que conozca la palabra del Señor. Pero también tenemos que hacerlo partiendo con el discipulado. Vea lo que dice el versículo 25. Ahí en Esdras capítulo 7, versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, le enseñarás. Partiendo del discipulado. Al que no las conoce, le enseñarás. Los líderes debemos de conocer la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra del Señor. Y cuando hablamos de enseñar las escrituras a otro, estamos hablando del discipulado. Algunas personas quieren servir, quieren trabajar, ¿verdad? Y qué bueno, magnífico. Pero la recomendación que nosotros le damos es primero en el discipulado. Venga al discipulado. ¿Por qué? Porque eso va a ser muy importante, muy clave. ¿Sabe? Tenemos primera lección, segunda lección, tercera lección y se termina la primera etapa. Ahí todavía no está sirviendo, solamente está recibiendo la palabra del Señor. Ahí no se les habla. Se le viene hablando del servicio allá por la lección que tiene que ver con la iglesia local. ¿Qué lección es esa? Hermanos que estamos discipulando, por allá por la 8ª lección, ¿verdad? Allá están en la iglesia local, hasta allá. Se le dice entonces, hermano, vamos a servir. Pero ya ha pasado un tiempo donde la persona ha estado aprendiendo los principios de la palabra de Dios. Y ahí se llega el momento. Y a los discípulos que el Señor me ha permitido poder discipularles, yo cuando entro a esta lección, le digo de antemano, vaya hermano, vamos a entrar a esta lección. Pero, fíjese, antes de comenzar, es necesario que usted comience a orar, le dije. O le digo, por un ministerio donde usted pueda servirle al Señor. Usted tiene que comenzar a orar. El tiempo que nos tardemos en esta lección, usted siempre, cada día va a estar orando, Señor, ¿en qué ministerio voy a servir? ¿En qué ministerio voy a servir? Y siempre le estoy recordando, ¿está orando, hermano, por el ministerio? Sí. Y le digo, mire, hay 15 ministerios en la iglesia donde usted puede servir también. Y le digo, y si no hay, usted siente una carga de servir, pero fíjese que en este ministerio no hay, hermano. Allí comienzan nuevos ministerios. Comience usted ahí a servir, por supuesto que sí, de eso se trata. Cuando finalizamos la lección, ¿verdad? Le digo, hermano, hemos finalizado esta lección.
Aquí está su evaluación, ha salido con una excelente nota. Ahora dígame una cosa, ¿en qué ministerio va a servir de la iglesia? Entonces dice la persona, fíjese que todavía no me he decidido, pastor. Estoy orando todavía. Maravilloso. Siga orando, hermanito. Y cuando usted ya esté listo y me dice en qué ministerio va a comenzar a servir, hasta entonces nos vamos a reunir para la próxima lección. No, pero ¿y no nos vamos a reunir otra semana? No. Requisito para entrar a la siguiente lección es que tiene que servir. Punto. Tiene que servir. O sirve o sirve. Solo hay dos alternativas. O sirve o sirve. Y me decía un hermano, fíjese que yo siempre he estado queriendo trabajar en este ministerio y este, ¿verdad? Ah, qué bueno. Le digo. Así es que ese va a ser mi ministerio. Ah, muy bien, le digo, maravilloso, hermano. ¿Cuándo va a comenzar? Usted me dice que siempre ha querido servir ahí. Ajá, ¿cuándo va a comenzar? ¿A qué hora va a comenzar? ¿Ya habló con la persona encargada? No, vaya, entonces hágalo. Entonces, cuando lo haga, entonces viene y me dice, vaya, aquí. Y usted va a comenzar a servir. Pero hasta entonces, ¿por qué, mi hermano? Porque no debe ser un neófito. No debe ser personas que no conocen las escrituras. Fíjese que un hermano venía, se comenzó a congregar con nosotros y me dice, mire, pastor, me dice, yo quiero servir al Señor. Quiero servir al Señor. Ah, vaya, pues le dije yo, está bien, mi hermano. ¿Y en qué quiere servir? En manejar el equipo, me dijo. Manejar el equipo. Amén, le digo, está bien, claro que sí. ¿Verdad? Vaya, mire, aquí hay que venir antes, se sacan los parlantes, porque no estaban colgados ahí, sino que se sacaban los parlantes antes, se saca la consola, aquí están los candados, aquí está la llave. Bueno, primer domingo, ahí estaba todo. Temprano, ya vino, hermanos, amén, gloria a Dios. Qué bueno. Segundo domingo, pastor, fíjese que estoy por aquí, por Santana, así que no voy a poder llegar, ¿verdad? Pero ahí me va a disculpar hasta el próximo domingo. Oiga. Ah, va, está bien, hermano, claro que sí. Próximo domingo, ya no vino. Y después, que un problema que ya no siguió. Ya no siguió. ¿Por qué se actúa de esa manera? Porque no tiene conocimiento de las escrituras. No tiene conocimiento de las escrituras. Vino un joven y me dice, mire, pastor, me dice, yo quiero predicar la palabra. Es que yo, mire, yo he sido, me dijo, de allá de la Elín. Primero mandó a la señora que lo criaba él. Y me dijo que le diéramos oportunidad de liderar una célula. Mire, pastor, yo vengo, me dijo, del Elín, me dijo él. Y yo allá en Elín, me dijo, cuando yo estaba jovencito, me dice, fíjese que yo aquí en San Ramón tenía una célula, pues, me dice. Y llegó a crecer tanto porque el Señor me usó tanto que llegaron a crecer hasta 200 personas, me dijo el muchacho. 200, sí, 200. 200 personas reunían, me dijo. Pero fíjese que un domingo, llegando a la iglesia, me dice el pastor de zona, mira, quiero hablar contigo. Y lo llevó, dice, a una oficina. Y le dijo, mira, le dijo, vos tenés una célula de crecimiento. Sí, le digo, ¿en dónde la tenés? Le digo, allá en San Ramón, le digo. ¿Cuántos años tenés vos? 17, le digo. Ah, ¿y cuántos miembros tiene esa célula? 200 personas, le digo. Vaya, le digo, fíjate que estás muy joven, le digo. Vamos a mandar a un pastor y tú vas a comenzar a otro lugar, ¿oíste? Le digo. ¿Sabe qué hizo el muchacho? Se fue al mundo. Se fue al mundo y fue a chupar, hermano, fue a hacer y a vivir perdidamente. Todo resentido porque le quitaron ahí. Fíjense, le quitaron su ministerio. Y andaba ahí y vino y me dice, yo quiero, pastor, predicar. No, hombre, es que yo, mire, después de cada culto venía, yo quiero predicar, pastor, yo quiero. Deme la oportunidad, pastor, ayúdeme en esto. Porque yo siento el llamado del Señor. Allá lo fuimos a establecer por una célula. Un sábado. Vaya, aquí vamos a orar por el hermano va a estar trabajando aquí. Bueno,
Ese mismo día, dijo el hermanito, porque comenzó a trabajar, ¿verdad? A invitar personas. Y en la primera reunión hubieron 26 personas. Fíjese. En la primera reunión. Y entonces ahí lo establecimos, oramos por él, ¿verdad? Y toda la cuestión. Pero ahí mismo, ese mismo día, dijo, bueno, vamos a recoger la ofrenda, dijo. Y recogieron la ofrenda, pues. Y chas, la agarró y se la metió. Va. Vemos el próximo sábado. Aquí, 7 de la noche vamos a estar aquí. Un hermano le llevó unas sillas por ahí que pastor le decía. Pastor, ¿dónde la ponemos, pastor? Ah, póngala por aquí, mire. Porque... Y de la ofrenda no dio reporte de nada, mi hermano. Fíjese. Vino a establecer su reunión por aquí, arriba. Una persona que ignora las escrituras. Yo me puse a pensar, fíjese. Este muchacho me bailó rápido, dije yo. Le creí. Le tomé la palabra. Le dimos la oportunidad. Pero después me quedé pensando, después que se fue, y bueno, a ver qué se ha hecho el muchacho. Al hermano que lo estaba apoyando por culpa de él y todo lo metieron preso. Allá anduvo el hermanito, pobrecito. Y después cuando me llamó y me dijo, quiero hablar con usted, yo fui después a hablar con este hermanito. Y me dice, cállese, me dijo, mire, me vendieron todo, me dijo aquí. Todo me vendieron. Y mientras yo estaba allá guardado, me dijo, en Miami, me dijo, allá preso, hizo un contrato, me dice, y alquiló toda mi propiedad. Y yo no puedo ocupar nada aquí, me dijo, me dejaron este cuartito aquí nada más, me dijo. Fíjese. Pero yo me quedé pensando después y dije yo tengo que tener sabiduría. Quiere predicarme, decir, usted 200 personas, me va a traer la carta del pastor allá, donde lo conocen a usted, donde usted ha trabajado realmente como dice que ha trabajado. Y cuando me lo traiga, entonces vamos a ver qué hacemos. Ah, no, pastor, es que ¿cómo va a creer? Pues entonces no, mi hermanito. Entonces comencemos con el discipulado. Comencemos de cero, pues. Los que no conocen la ley, las enseñarás. Y esta es nuestra labor, enseñar la palabra a otras personas, ministrar enseñando a otras personas la palabra del Señor. Como líderes debemos de conocer la palabra de Dios y debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Hermano, ¿qué tanto usted está conociendo las Escrituras? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, profundicemos en ellas. ¿Qué tanto estamos invirtiendo tiempo en la palabra de Dios? ¿Está usted conociendo la palabra? ¿Está usted creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es para usted la palabra del Señor? Hermano, no se trata aquí, como me decía una persona cuando yo estaba estudiando, ¿verdad? Y sabían en el pasaje donde yo vivía que estaban estudiando, me decían estos hermanitos, me decían, es el Espíritu Santo que nos da palabra. Decía, es cierto, es el Espíritu Santo que da palabra. Nosotros no predicamos con papelitos, decía. Porque nosotros llevamos acá el bosquejo. Nos enseñan a nosotros a poder preparar homiléticamente la palabra, un mensaje, exponer las Escrituras. No, nosotros con el poder de Dios. Así que decían, hermanos, vamos a orar para que el Señor me revele la palabra, decía, en que Dios quiere que meditemos esta noche. Decía. Comenzaban a orar, dale palabra al pastor, Señor. Hermano, decía, y yo por ahí, fíjate, viendo, cerquita por ahí. Hermanos, decía,
Todavía no me ha revelado el Señor la palabra. Vamos a hacer otra oración. Comenzaban a orar los hermanos con más fuerza. Dele palabra, Señor, a este siervo, este vaso de unción ungido por tu Espíritu Santo. Úsale, dale palabra. Como que Dios no quiere todavía, hermano. Vamos a seguir orando. Una tercera oración. Y después, abra su Biblia, decía a Jeremías capítulo 32. Así era la cosa. ¿Qué tanto usted está invirtiendo tiempo en este libro? Necesitamos ser serios en la palabra. Necesitamos nosotros, hermanos, dedicarle tiempo a las Escrituras, aprender de ella y moldear nuestra vida conforme a este libro que tenemos en nuestras manos. El problema no es que no conozcamos, el problema es de actitud interna, del corazón, en poder aprender la palabra de Dios. Padre nuestro, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los líderes de esta iglesia, los que estamos sirviéndole y aquellos también que se están formando como líderes. Llénanos del Espíritu Santo, de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a conocer la Biblia, pero a practicar tu palabra. Que la Biblia sea nuestro bastón, nuestra brújula,